nuestro tema de los martes. Vamos a seguir con temas de cirugía vascular. La idea entonces del tema propuesto es hablar sobre el manejo microquirúrgico de los aneurismas de la comunicante anterior. Tal vez esta conferencia pueda alargarse un poco, especialmente por el contenido de los videos. Entonces, de acuerdo al desarrollo que vamos teniendo de la misma, decidimos si decidimos continuar con este mismo tema para el día jueves o si lo logramos abarcar en totalidad para el día de hoy. Mi nombre entonces es Daniela Portavedoya y soy residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Entonces, para empezar a abordar como esta porción del tema, tendríamos que hablar sobre algunas generalidades con respecto a los aneurismas de la comunicante anterior. Regáleme un momento que hubo como un cambio en la configuración del PowerPoint. Bueno, entonces continuando estos como aportes iniciales con respecto a la epidemiología, es que sabemos que básicamente de las series más grandes publicadas de aneurismas, la primera publicada por el doctor Yasar Gil y posteriormente las publicadas a principios de los años 2000, especialmente en Europa, han documentado que los aneurismas de la arteria comunicante anterior tal vez son los aneurismas más comunes o de los aneurismas más comunes que se presentan en el ser humano pues a nivel intracerebral. En términos generales, corresponden de un 37 a un 40% de acuerdo a la serie publicada de los aneurismas y entonces, como les había mencionado, es uno de los sitios donde se localizan los aneurismas de manera más común. Además, tienen una gran complejidad, no solo en su clasificación, sino también en el manejo, porque el complejo comunicante anterior tiene una gran cantidad de relaciones vasculares con una anatomía que puede tener muchas variantes anatómicas en sí misma y con unas configuraciones del domo aneurismático muy distintas. Por eso se ha encontrado que dentro de todas esas variantes anatómicas reportadas que pueden presentar los seres humanos en ese complejo comunicante anterior, muchas de estas van a predisponer a la aparición de aneurismas y una de las teorías clave es que precisamente con estos cambios de la anatomía normal hay también unos cambios hemodinámicos sobre la dirección que tiene el flujo y esto hace que de los pacientes que tengan un aneurisma de la comunicante anterior, 20% de ellos tengan una anatomía anormal o una variante anatómica que vamos a presentar más adelante. El 80% el 80% tenga un segmento, especialmente un segmento hipoplásico y solo un 20% van a tener una anatomía normal. Y de los pacientes que tienen este aneurisma, la mayoría de ellos van a surgir del segmento A1 que es más largo o del segmento A1 que no se encuentra hipoplásico en caso que esta variación anatómica se presente. También dentro de las distintas series estudiadas se ha encontrado que de los aneurismas de la arteria comunicante anterior, el 80% de ellos van a ser rotos y de todos los aneurismas que puede presentar la arteria cerebral anterior, el 70% de ellos van a ser del complejo comunicante anterior. También hay una particularidad muy especial y esto fue encontrado en las series europeas publicadas después del año 2005 y es que distintivamente los pacientes que tienen aneurismas del complejo comunicante anterior tienen una posibilidad mayor de presentarse con aneurismas asociados incluso dentro del mismo complejo comunicante anterior, llegando a presentarse hasta en menos de un 1%, pero pacientes que tienen hasta más de 3 aneurismas, pero también tiene una relación muy prevalente en pacientes que tengan otros aneurismas asociados en distintos sitios, que podemos ver que esta relación, como lo muestra esta gráfica, esta tabla, perdón, puede llegar a ser cercana al 30% de ellos. Entonces, vamos a ir llevando esta charla, el desarrollo de esta, alrededor de dos casos clínicos. Hay uno de ellos que ya habíamos tratado
con anterioridad porque nos sirvió como para concretar los principios en las cirugías cerebrovasculares que vimos en la primera y la segunda jornada. Y recordemos que trata de un paciente masculino de 60 años que había ingresado al servicio de urgencias por cefalea con un episodio de pérdida del estado de conciencia, que durante la entrevista clínica había sido clasificado con un Hunningh's de 2, pero que durante la evaluación inicial el paciente presenta una crisis focal con semiología de área motora suplementaria, una generalización secundaria y una emergencia hipertensiva asociada que se relacionó a un deterioro clínico por broncoaspiración. Estas imágenes también entonces ya las habíamos estudiado con anterioridad, recordar principalmente esa casi característica distintiva de ese hematoma en la cisterna interhemisférica, que es tal vez la característica en la tomografía más relevante que hay que tener en cuenta en los pacientes al momento de sospechar el origen de una hemorragia subaracnoidea. Y en este paciente que tenemos ya un contexto distinto, que tenía una clasificación clínica inicial buena, pero que en el contexto de una emergencia hipertensiva por una crisis ictal presenta un resangrado, entonces ya tenemos eso que nos ensombrece el pronóstico, no solo en los pacientes con aneurismas de la comunicante anterior, sino en términos generales, el resangrado asociado también a la presencia de un hematoma intracerebral y de una hemorragia intraventricular. El segundo caso, entonces, que vamos a ver es una paciente femenina de 58 años con un antecedente de tabaquismo, de hipertensión arterial, que dentro de la clasificación clínica inicial nos arroja una hemorragia subaracnoidea clínica pues, con un Hunningh's de 2, se le hace un control de cifras tensionales, es trasladada a la unidad de cuidado intensivo y tenemos esta tomografía, que si bien la tomografía de esta paciente era una tomografía de afuera, entonces en el momento con las imágenes que cuento es de la tomografía posoperatoria, pero que podíamos observar que era un feature modificado de 3. Inicialmente pues no teníamos sangrado o un sangrado principal hacia el sistema ventricular, pero sí un sangrado muy llamativo a nivel de la cisterna interhemisférica. Entonces, ya con estos dos casos clínicos como introducción, entonces vamos a ir desarrollando el tema. Lo primero es la anatomía de la arteria cerebral anterior. Fue descrita la anatomía quirúrgica por el doctor Yazar Gil y sabemos que la cerebral anterior entonces se divide prácticamente o se divide en 5 segmentos. El segmento A1, que es este que nos muestra la gráfica, es aquel que está localizado entre la bifurcación de la arteria carótida interna y va desde un punto de vista distal hasta el complejo comunicante anterior. El complejo A2 que nos abarca, recordemos que la anatomía de la cerebral anterior es también la anatomía y la morfología del cuerpo calloso. A2 entonces va desde el rostro hasta el lleno del cuerpo calloso. A3 se va a curvar alrededor del hielo y finaliza en la porción rostral del cuerpo. Y sabemos que la división entre A4 y A5 es una división que se hace casi de que de una manera virtual, porque lo que nos está ocasionando esta división es a nivel de la sutura coronal. Y la clasificación de los aneurismas, de acuerdo a la ubicación, entonces la tenemos en los aneurismas que en la literatura podemos encontrar como proximales o de A1, los aneurismas del complejo comunicante anterior, los aneurismas de A2, la porción de A3, que son clásicamente conocidos como los aneurismas de pericallosa, y los aneurismas distales de la cerebral anterior, que entonces nos abarcarían la porción A4 y A5. Como les había mencionado, el complejo comunicante anterior es tal vez el segundo de los diferentes complejos dentro de la anatomía cerebral que se relaciona con grandes cantidades de variantes anatómicas y como ya habíamos dado como primera conclusión, estas variantes anatómicas han demostrado que pueden predisponer a la aparición de aneurismas del complejo comunicante anterior. Entonces, tal vez la anatomía más importante que nos vamos a ver enfrentados y más cuando tenemos que hacer una planeación quirúrgica es la presencia de un complejo o de una arteria A1 hipoplásica y que esto nos debe llamar o nos debe prender la alarma porque sabemos que la irrigación del resto de la anatomía de la cerebral anterior básicamente va a estar dado por la A1 dominante y esto lo tenemos que tener presente al momento de decidir
cómo vamos a realizar el abordaje. Las otras variantes anatómicas, pues obviamente todas en ellas están relacionadas al desarrollo embrionario de la arteria comunicante anterior. Sabemos que la comunicación que se da en ese periodo embrionario es a través como de distintos canales, y la presencia entonces de varias arterias comunicantes anteriores o la fenestración de las mismas básicamente nos habla que no hubo esa adecuada división dentro del periodo embrionario. Y ya unas variantes que son más raras, como son el complejo ácigos de la arteria cerebral anterior, en el que hay solo un tronco de A2 predominante, que a través de este se hace esa distribución o esa distribución bihemisférica, que luego de una terminación muy abrupta de una A2, la otra A2 se encarga de la irrigación bihemisférica de ese territorio. Entonces, cuando nosotros vamos a tener en cuenta al momento de decidir un abordaje o al momento de evaluar la anatomía angiográfica de un paciente que tenemos con un aneurisma del complejo comunicante anterior, tenemos que tener presente 14 relaciones anatómicas, y por eso esto lo hace tan complejo dentro de la anatomía. Tenemos que tener presente esas 14 relaciones anatómicas, porque la idea es que desde la angiografía y también desde el estudio previo de la anatomía, nosotros tengamos presente hacia dónde vamos a encontrar estas relaciones vasculares, para poder no solo realizar el control vascular, sino también el cuidado especialmente de esas arterias lenticulostriadas mediales, que son las ramas de A1 que nos van a dar la irrigación hacia los ganglios de la base y hacia el hipotálamo. Entonces, básicamente esas 14 arterias las vamos a dividir con las A1 como control proximal de ellas. La arteria comunicante anterior que tenemos que tener en cuenta, si la tenemos como una y como solo una, fenestrada o doble. Las arterias hipotalámicas, o esas que les había mencionado, que son las lenticulostriadas mediales, las dos segmentos A2 o las arterias pericallosas, la recurrente de Heubner, que va a ser tal vez de las ramas que no solo nos va a orientar en anatomía, sino que más hay que cuidar precisamente por las implicaciones clínicas que hay al momento de dañar estas arterias. Ambas arterias frontoorbitarias, tanto derecha como izquierda, las arterias frontopolares como derecha e izquierda, y ocasionalmente, entonces, en pacientes que tengan variantes anatómicas, si tiene un tercer segmento de A2 o si tiene un origen muy proximal de la arteria calloso marginal. Entonces, como les había mencionado, dentro de los estudios de la anatomía, lo primero que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar la disección es el cuidado de esas arterias lenticulostriadas y de la recurrente de Heubner. Esta arteria, esta última, en los distintos trabajos de anatomía, ha presentado que puede tener casi que 20 variantes anatómicas reportadas, no solo desde el origen de la arteria, sino también en el curso que tiene la misma. Entonces, en realidad es una arteria que desde el punto de vista anatómico puede tener un recorrido y un origen muy errático, pero que para uno poderla identificar al momento de hacer la disección, tiene que tener en cuenta dos puntos fundamentales. La primera es que esta arteria siempre va a ser la rama más medial de A1. Entonces, eso nos puede orientar sobre la ubicación que puede tener, aunque hay que tener en cuenta que a veces el grosor de esta arteria puede ser tan grande como de 7 milímetros, que desde el microscopio puede verse muy similar incluso al calibre o al grosor que podría tener una A1 como tal. Y lo otro es que el sitio de origen generalmente es entre esa unión o los primeros milímetros de A2, y en realidad pues encontrarla como en una posición distal de A1 es realmente la presentación más rara que puede tener esta arteria. Lo segundo en su recorrido es que, independientemente de dónde se va a originar la recurrente de Heubner, su punto de origen siempre se va a dirigir hacia atrás del tronco A1, por algo en ese caso recibe el nombre de recurrente. De hecho, en esta gráfica que la saqué de un artículo en el que hablaba precisamente de las variantes anatómicas de la arteria recurrente de Heubner, podemos ver que está muy hacia, en esa, o sea, la inserción o el origen, perdón, de la arteria está
reportado o está presente en este caso, en este preparado cadavérico, como lo muestra la literatura, pero que su recorrido, si bien se va hacia atrás, como siempre lo hemos visto, pero que tiene un recorrido como en forma de L, que sería pues una de las variantes anatómicas con respecto al recorrido que hay que tener en cuenta de esta arteria. Lo otro es que dentro de las clasificaciones en la dirección que puede tener este aneurisma, esto nos va a orientar también en el abordaje que vamos a realizar del mismo. Entonces, clasificaciones de los aneurismas de la cerebral anterior pueden haber muchas, porque en realidad la ubicación del domo puede ser muy variable, pero en realidad la que ha tenido como mayor repercusión clínica y que puede ser más práctica fue la clasificación que realizó el doctor Yazar Gil, que lo dividió de acuerdo a la orientación del domo en 4 condiciones especiales, y que esto no solo nos va a ayudar a planear la cirugía, o también de acuerdo a la complejidad que tenga el aneurisma, pues en caso tal de considerar una terapia alternativa. Entonces, la primera es como la más común, o el tipo 1, que es ese aneurisma que se dirige anterior. Entonces, como pueden ver en esta presentación de la gráfica, arriba están unos ejemplos de las angiografías de estos tipos de aneurisma, y la de abajo, la reconstrucción 3D, corresponde a cómo usted vería en la proyección del aneurisma si estuviera haciendo un abordaje terional derecho. Entonces, el tipo 1, como les había mencionado, es un aneurisma que se dirige anterior. Entonces, estamos hablando con una proyección anterior al nervio óptico. De hecho, se encuentra invertida dentro de la cisterna supraquiasmática, y angiográficamente son unos aneurismas que uno los va a observar en su porción anterior, pero que se dirigen más inferiormente. Y de hecho, para ir como abarcando también el manejo quirúrgico de estos aneurismas, son los que tienen el concepto más favorable para un abordaje terional, por ejemplo, del lado derecho o del lado que el neurocirujano elija indistintivamente. Los aneurismas, entonces, tipo 2 son esos que tienen una proyección mucho más superior en la angiografía, se observan superiormente, y que, pues, que están proyectados hacia la cisterna interhemisférica, casi que muy cercanas o a nivel de los segmentos A2, y angiográficamente se observan como los aneurismas más anteriores. Estos aneurismas tienen una particularidad, y es que en ocasiones pueden enterrarse dentro del giro recto del lóbulo frontal, y esto hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar la disección del aneurisma, y porque a veces en las proyecciones AP podemos ver como el domo muy anterior, pero también lateralizado, cosa que nos debe alertar sobre la posibilidad que el aneurisma esté enterrado dentro del giro recto. Y también porque la presentación clínica de este paciente, o de la presentación de esa anatomía tomográfica cuando el aneurisma se rompe, puede estar más relacionado a un hematoma en la base frontal, y no tanto pues a una hemorragia subaracnoidea clásica. Lo otro, entonces, son los aneurismas tipo 3. Es un aneurisma que tiene una configuración posterior. Entonces, aunque su proyección está hacia superior, vemos que el cuello, o como el cuerpo del aneurisma, perdón, está dirigido posterior hacia los segmentos A2. Usualmente abordarlos desde un punto de vista quirúrgico, como vemos en esta reconstrucción de un modelo hacia un abordaje terional derecho, pues el cuello se nos esconde incluso detrás de la A2 ipsilateral hacia donde estamos haciendo el abordaje. Y tal vez de los más complejos de abordar, porque como vemos el cuello lo está escondiendo la A1 y A2 ipsilateral, son los aneurismas con una proyección inferior, o que también en la literatura se leen como aneurismas de proyección occipital, que son cercanos, muy cercanos al origen de esas perforantes mediales o hipotalámicas, y que en el angiógrafo o en anatomía angiográfica los podemos ver mucho más posteriores, y que de hecho a veces es difícil de ver en una proyección lateral la configuración completa del aneurisma, y ellos se favorecen más verlos en proyecciones oblicuas, así también como los aneurismas tipo 3, o con una configuración posterior, que son más favorables verlos en proyecciones oblicuas. Entonces, aquí tenemos
las angiografías de los pacientes que ya habíamos visto en la clasificación clínica inicial. Entonces, en estas imágenes, pues les traigo una proyección AP y unas proyecciones laterales, y de acuerdo a la clasificación que podemos observar, es como pues lo clasifico como un híbrido entre un 2 y 3, porque vemos que de todas maneras el cuello o el domo o el cuerpo, perdón, del aneurisma está muy dirigido hacia atrás, y este es el de nuestra segunda paciente, en el que sí podemos observar aquí una proyección AP, y en el video que en este momento está corriendo una proyección mucho más lateral del aneurisma, que nos lo clasifica como un aneurisma con una proyección mucho más anterior, o en la clasificación de Yasser como un tipo 1. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta con esos aspectos claves en las imágenes diagnósticas de los aneurismas? Sabemos que en el desarrollo, especialmente de la resolución de la tomografía, y de los cortes que pueden hacer los tomógrafos helicoidales, sabemos que en unos puntos o en algunos centros de referencia ya el gol estándar para la cirugía o para el estudio de los aneurismas es la angiotomografía con reconstrucción 3D, porque es menos invasivo y se relaciona a menos efectos secundarios con respecto a compararla con una angiografía, y porque da algo muy especial, y es que es la relación del aneurisma con la anatomía que lo rodea, que en el aneurisma del complejo comunicante anterior es bastante importante, especialmente en esas relaciones que puede tener con el lóbulo frontal y con la porción ósea o con la anatomía hacia la base del cráneo. Sin embargo, sabemos que entonces esto todavía no ha cambiado en todos los centros, y que muchos de los centros que podemos estar todavía el gol estándar continúa siendo la panangia. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ya sea que tengamos una angiotat o tengamos una panangio, es primero que la información que tenemos que sacar de allí está en el planeamiento. Sabemos que de ahí tenemos que identificar cuál es el vaso principal o el vaso padre de este aneurisma, si hay la presencia de un segmento aún hipoplástico, porque como les he mencionado, esto nos define el abordaje, y también si hay variantes anatómicas. Lo tercero es la morfología del aneurisma, para tratarlo de clasificar dentro de las clasificaciones que tenemos, que acabamos de estudiar. Y la posibilidad, o casi que es mandatorio, ya sea en una panangio y obviamente en un angiotac, la posibilidad de hacer una reconstrucción 3D, porque estos aneurismas tienen una característica que los diferencia también de los demás, y es que pueden ser multilobulados, pueden tener domos muy displásicos que incluso no se ven en un solo corte de la panangio. Entonces, la posibilidad de yo poder reconstruir esta panangio en 3D no solo nos va a delimitar la relación entre ese vaso principal y las ramas, sino también la morfología, las presencias de bleb o de diferentes domos del aneurisma, que de pronto en una proyección cruda no los puede haber. Lo otro también es en parte en esa presentación inicial de los aneurismas de la comunicante anterior, y es porque también puede tener en la tomografía una presentación muy variable, que a veces nos despista que estamos ante el contexto de un paciente con una hemorragia subaracnoidea. Entonces, dentro de este estudio europeo, se encontraron que de los pacientes que tenían aneurismas del complejo comunicante anterior, muchos de ellos iban a tener o iban a presentarse con hemorragias intraventriculares, o casi el 44% de ellos iban a cursar con una hidrocefalia preoperatoria, que esto también ensombrece el pronóstico funcional o definitivo del paciente. Y lo otro es porque en ocasiones, pues en ocasiones no, el 32% de los pacientes van a tener un hematoma intraparenquimatoso asociado. De hecho, son los segundos aneurismas que más hematomas intraparenquimatosos asociados tienen después del aneurisma de cerebral media, pero un 5% de estos pacientes solo van a tener hemorragia intracerebral, sin la aparente visualización de un foco claro de hemorragia subaracnoidea.
Entonces, esto es como una señal de alerta en que aquellos pacientes que clasifiquemos como un evento cerebrovascular hemorrágico y que incluso lo consideremos como de una etiología hipertensiva, hay que hacernos o alertarnos, especialmente en esos pacientes que tienen hematomas frontales muy basales, y tener en cuenta que hasta un 19% de todos esos pacientes que no tenían foco de hemorragia subaracnoidea, sino que eran focos de sangrado intraparenquimatoso, hasta el 20% de ellos solo tenían hemorragia intraventricular sin una identificación del foco. Este es como uno de las presentaciones como más globales que encontré dentro de la literatura. Entonces, como podemos observar, es un paciente que tiene un hematoma hacia interhemisférico frontal y hacia la base, también con un compromiso de sangrado intraventricular, y que aquí estamos observando lo que sería un aneurisma tipo 4 o que también son llamados de proyección posterior o de proyección occipital dentro de la clasificación de Yazargil que vimos inicialmente. Entonces, recordemos que ya en las charlas anteriores habíamos construido como un algoritmo de planeación de cuáles son esos principios básicos que tenemos que tener dentro de la cirugía, que es como la construcción de una lista de chequeo. Entonces ya tenemos nuestro primer punto, y es que hasta acá tenemos que identificar preventoriamente todos los puntos de control proximal del sangrado. Tenemos que tener presente la anatomía del libro y la anatomía. Vamos a ver si soy yo o es ella. Se fue el audio, Daniela. Daniela, no te escuchamos. Ya hablé con ella, ya se va a conectar otra vez. Hola, ¿sí me están escuchando? Ahora sí, Daniela. Ya. Ok, profe, ¿y usted me podría recordar en qué parte se perdieron? Desde que dijiste manejo microquirúrgico de los aneurismas. Bueno, No, entonces, devolvete un poquito, devolvete. ok. Mm, Ya habíamos entonces dado la primera parte de la conclusión, que era lo que habíamos hablado de las características de la anatomía angiográfica y de las conclusiones que tenemos que sacar a partir de las imágenes diagnósticas, y entonces vamos a continuar con los abordajes quirúrgicos. Entonces, les venía comentando que los abordajes quirúrgicos de los aneurismas del complejo comunicante anterior básicamente se están dividiendo en 4. El abordaje terional fue el que clásicamente propuso el doctor Yazargil, pero posterior a esto se han publicado las opciones de manejar estos aneurismas, y es necesario tener en cuenta la anatomía del mismo y la dirección del domo del aneurisma, entre otras condiciones, para poder elegir cuál es el abordaje más indicado para nuestro paciente. Entonces, como les había mencionado, tenemos 4. El primero es el terional. El segundo, lo acomodé como en esa parte de la casilla, es un abordaje que es el que es más recomendado en este momento por las escuelas europeas, que son abordajes supraorbitarios laterales, que anatómicamente pues estaría relacionado con el terional.
también los abordajes interhemisféricos anteriores y por último pues el abordaje orbitocigomático. Entonces a tener en cuenta primero para elegir cuál es el abordaje ideal para este paciente. Cuando vimos esa clasificación de Yazar-Gil, usualmente la clasificación, una clasificación para que sea útil en neurocirugía, nos tiene que dividir los pacientes entre operar o no operar o definir una vía quirúrgica para ello. Pero no solo es la clasificación del aneurisma, sino la condición de la ruptura, el tamaño del mismo, hacia dónde se proyecta el domo, que esa es la utilidad que nos daría la clasificación, el curso de la A1, si hay una arteria dominante, si hay un segmento que está hipoplásico, y si tenemos que realizar el drenaje de un hematoma intraparenquimatoso para poder llegar hacia el control vascular con el aneurisma. Y ya en últimos pues sería la experiencia del cirujano e incluso la lateralidad del mismo, que es por esto que como la mayoría son diestros, pues entonces se prefiere el abordaje terional hacia la derecha cuando este es el escogido. Otra condición importante a tener en cuenta es la posición del paciente en el cabezal. Entonces, es la rotación de la cabeza. Este es un estudio muy pequeño, pero que saca unas conclusiones muy importantes, publicado por unos japoneses en el año 2015. Este cabezal, pues yo personalmente no lo conozco, pero en otros países sí está disponible, que así como el cabezal clásico que nosotros tenemos nos permite hacer cierta maniobrabilidad entre flexión y extensión del cuello, este nos permite hacer una rotación de la cabeza cuando el paciente ya está fijado. Sin embargo, la recomendación de los autores es que si no tenemos este cabezal, pues entonces podemos hacer las diferentes maniobras dirigiendo la cabeza del paciente, colaborándose con la camilla. Entonces, lo que ellos recomiendan es primero que la cabeza debe estar fijada al menos unos 20 grados por encima, o sea, tener al paciente en Fowler, 20 grados por encima del corazón. Esto nos va a favorecer el retorno venoso y también el control del sangrado. Lo segundo es la recomendación de, si vamos, este caso, la posición de la cabeza sería para, si vamos a realizar un interhemisférico, es tratar de girar al lado opuesto según la proyección de la cúpula del aneurisma, porque vemos también que el cerebro, la retracción de esa cisterna interhemisférica se va a abrir y nos va a ayudar en lo que sería inclinándose lateralmente, identificar A2, que según lo que dicen estos autores, desde esta perspectiva se vería como una horquilla, y con ello pues entonces tendríamos un completo control de las arterias A2 y contrario, podríamos visualizar mucho mejor el cuello del aneurisma y no chocarnos directamente con el domo, que es como la posición clásica de la cabeza, que es simplemente tenerla en una posición neutra solo con los cambios de inclinación y flexión que podríamos tener solo entonces en un abordaje interhemisférico frontal. Lo otro que hay que tener en cuenta dentro de las particularidades del abordaje, entonces hay muchos publicados. Este, por ejemplo, es un trabajo de un grupo alemán publicado hacia el año 2010, en donde nos hablaba como de la ampliación de ese abordaje terional y cómo a partir de ese abordaje terional podríamos, y de craniotomías mucho más pequeñas, podríamos realizar el abordaje a distintos grupos de aneurismas, como está dividido en la gráfica, ya sea contralateral de línea media o ipsilateral. Pero lo importante a tener en cuenta, más que elegir el tamaño de la craniotomía, primero entonces es la dominancia del cirujano, la ubicación, y hay que ser reiterativos en la ubicación del domo y hacia dónde está proyectado, la presencia de un segmento A1 hipoplásico, y lo otro que hay que tener en cuenta, especialmente si vamos a hacer abordajes terionales, es un fresado muy generoso del techo de la órbita, porque esto nos va a mejorar mucho la visualización del complejo sin necesidad de retraer o de pelear tanto con el frontal. Y lo segundo, las osteotomías del zigoma, especialmente en los pacientes masculinos jóvenes, en el que nos permite desplazar inferiormente no solo el músculo, sino que también hacemos un fresado muy basal, y con eso entonces podríamos acceder mucho más fácil al drenaje de la cisterna supraquiasmática que está dentro de esos pasos microquirúrgicos sin una retracción significativa del cerebro.
Entonces, la segunda conclusión, entonces, es esa planeación quirúrgica. Como sabemos, no solo es a la experiencia del cirujano, sino también a la anatomía angiográfica del paciente y la posibilidad, entonces, de considerar abordajes complementarios o tener en cuenta ese fresado, el techo de la órbita o las osteotomías del zigoma, dependiendo del abordaje que hayamos escogido o incluso de la posición del cabezal para ayudarnos dentro de la disección de los aneurismas. Ya habíamos conversado de las primeras charlas que todo aneurisma siempre está relacionado al menos a una de las cisternas de la base. En algunas ocasiones puede estar el recorrido de hasta 3 cisternas, como lo vamos a ver en los aneurismas del complejo comunicante anterior. Y básicamente aquí las protagonistas van a ser la cisterna quiasmática y la cisterna carotídea. También, obviamente, si estamos abordando desde un abordaje, valga la redundancia, terional, la apertura proximal de la cisterna silviana, pero que hay que tener en cuenta especialmente en aneurismas que se van a proyectar muy laterales, que a veces pelear con la apertura de este aneurisma sin tener un control vascular más proximal de las diferentes A1 puede entrañar cierto grado de ruptura del mismo o también de la misma retracción que hacemos en contra de la dirección del domo del aneurisma del lóbulo frontal. Entonces, para empezar con los videos de los pacientes que vamos a traer, que trajimos como ejemplo para esta charla y que nos va a permitir entonces dilucidar eso, esta paciente, estamos hablando del caso de la paciente femenina que teníamos como una clasificación Hunningh's de 2 y que habíamos clasificado como un aneurisma de proyección anterior dentro de la clasificación de Yazar-Hill. Entonces, a esta paciente se le hizo un abordaje terional y en ello entonces podemos encontrar que dentro del manejo microquirúrgico los primeros pasos sería entonces la apertura o la disección del valle silviano. Habíamos hablado anteriormente de unos principios básicos para las disecciones aracnoideas. Primero es tratar de hacer una disección que fuera conjugada, es decir, con lo que sería con elementos cortantes, que ahí el mejor amigo sería el uso de las microtijeras como lo estamos viendo acá, porque dependiendo también de escuela, por ejemplo, los japoneses tienden mucho a hacer toda la disección con tijeras, mientras que en otra escuela utilizan otros elementos cortopunzantes, como por ejemplo los biseles de las jeringas, pero lo importante, o al menos a tener en cuenta de la ayuda de la microtijera, es que el dorso de la microtijera, pues al ser romo, también se convierte en un elemento un poco más versátil para empezar a hacer la disección y obviamente pues la porción cortante nos va a permitir cortar y también con una previa palpación de lo que serían esas membranas que no se llevan tanto o no favorecen tanta la tracción con una disección roma. Y aquí, como podemos ver dentro de la técnica pues del cirujano, está también ayudar en parte a la disección de ese valle silviano, pues obviamente la protección con cotones del aspirador y también de la relación de los diferentes elementos quirúrgicos del aspirador y del bipolar con la presencia entonces de unos cotones que nos vaya haciendo como una apertura también gradual y muy controlada, que también nos ayude a mantener controlado la humedad dentro de la cisterna por el mismo líquido, por el sangrado, pues con un pequeño como empaquetamiento con cotones, como podemos ver en el tercer video. Entonces, cuando nos estamos acercando desde un abordaje terional y entonces ya vamos hacia la porción más proximal del valle, acercándonos hacia esa apertura más basal de la cisterna, entonces silviana, nos vamos a encontrar con la construcción anatómica de este tipo de aneurisma. Perdón. Y es la identificación o nuestra meta como primera identificación. Sabemos que las arterias, al momento de uno identificar pues la superficie arterial dentro del valle, seguir la arteria hacia proximal es lo que nos va a llevar al polígono. Entonces la siguiente meta sería identificar lo que sería la bifurcación de la arteria carótida con la
porción de M1 y la identificación de esas lenticuloestriadas laterales, y también con la bifurcación hacia el segmento de la cerebral anterior o de A1, y también la identificación inicial de esas lenticuloestriadas más mediales. Entonces, esto también dentro de las aperturas de la cisterna nos va a permitir planear desde ya cómo va a ser la disección del aneurisma de acuerdo a la orientación que tenga el domo. Entonces, por ejemplo, en este caso que lo utilizamos para una paciente que tiene una proyección muy anterior, entonces la idea inicial de identificar A1 es tratar de ir como más, lo que sería más para buscarla a otra A1 contralateral y poder tener el control vascular del aneurisma, es tratarla de buscar en esa dirección como lo muestra la gráfica, y es ir en la porción más medial de la arteria y detrás del cuello tratar de buscar el control vascular de la A1 contralateral. Aquí continuamos entonces con esta parte de la disección del valle silviano. Entonces, para que lo vamos viendo, esta sería las venas silvianas. Aquí ya estamos hacia la porción más proximal del valle y, como podemos observar, ya está la identificación de las porciones arteriales. Entonces, probablemente a nivel de donde estamos nos vamos acercando mucho a la porción de M1, que en últimas pues nos va a llevar a la bifurcación de la arteria carótida. También, como les había mencionado, esto de la apertura de la cisterna silviana, especialmente pues en esa porción más proximal, la ventaja de abrir la cisterna silviana es que nos va a mejorar la movilización del lóbulo frontal, pero como les mencionaba, hay que tener en cuenta especialmente si hacemos una contratracción o una movilización del lóbulo frontal en contra de donde está el domo del aneurisma o donde está el hematoma intraparenquimatoso que tiene el paciente. Lo otro, entonces, ya después de identificar esas porciones arteriales o lo que estamos viendo acá y que hemos caracterizado como la posibilidad de caracterizar M1, estamos viendo entonces la proyección más hacia medial, que nos encontraríamos próximamente entonces con la bifurcación de la carótida y ya con A1 como nuestro vaso inicial para empezar con la disección del aneurisma. Entonces, aquí más adelante en la porción del video vamos a encontrar entonces y nos vamos a ubicar muy bien en esa relación que vimos con ese preparado anatómico, en lo que sería la porción inicial de M1, la carótida ubicada lateralmente hacia el nervio óptico de ese lado, y justo como por encima por encima y hacia atrás del nervio óptico, entonces encontraríamos lo que sería A1. Bueno, el siguiente paso entonces sería la disección de las cisternas de la base. Como les había dicho, las cisternas en este caso protagonistas podríamos decir que son tres. La primera sería la cisterna de la lámina terminalis, porque la mayoría del complejo va a estar circunscrito a esta cisterna, y las previas que tenemos que tener en cuenta es la óptico-carotidia, y por último entonces lo que sería la cisterna quiasmática. Entonces, como podemos observar, este es un método de apertura cisternal. Vemos también la salida del líquido cefalorraquídeo, y probablemente entonces la cisterna que estamos observando acá, vemos aquí en esta porción más medial. Tengamos en cuenta que esto sería como una entrada hacia lateral derecho o un terional derecho. Veríamos lo que sería el nervio óptico, y lateral a este entonces encontraríamos la arteria carótida interna. A medida entonces que nos acercamos a esa disección de las cisternas, específicamente entonces de ya acercarnos a esa disección de la cisterna óptico-carotidia, que como estamos observando aquí entonces en una continuación del video, se está haciendo esa disección de la estructura vascular media lateral al nervio óptico, que en este caso pues que es la carótida básicamente, y entonces la apertura y la identificación inicial de la A1 ipsilateral, que en términos generales en los pacientes que tienen segmentos hipoplásicos, pues la recomendación es tratar de tener el control de la A1
que da la irrigación hacia la mayoría del sistema, o en algunas ocasiones pues ya también es preferencia del cirujano pues en tratar de proteger la A1 en entrar por el segmento A1 hipoplásico. Hay que tener en cuenta que incluso hay segmentos de A1 tan hipoplásicos que uno no los alcanza a ver con el microscopio, que dentro de esas hipoplasias pueden ser hasta el 25% de estos, y que esto digamos que nos puede confundir en algún momento hacia la realización de la disección del aneurisma y la posibilidad de tener entonces como un control vascular del mismo. Entonces, como les venía mencionando, ya tenemos, estamos ubicados más hacia el nivel de lo que sería la bifurcación de la arteria carótida. Entonces, si entramos desde el valle, lo primero que nos encontraríamos sería entonces la bifurcación de M1, pero vamos a ir viendo a medida en que se desarrolla el video que en la porción más medial y más hacia atrás, entonces vamos a encontrar la presencia de A1 como ese paso inicial para realizar la disección de la cisterna. En este punto, entonces, de la disección en la que vamos, hay que preguntarnos varias cosas. La primera es que vamos a tener diferentes estructuras vasculares. La anatomía vascular venosa incluso puede tener como un comportamiento incluso más errático que todas esas variantes anatómicas de la anatomía de las arterias, pero hay que tener en cuenta tratar de preservarlas o de no sacrificarlas. Sin embargo, como podemos ver, en ocasiones pues hay algunas venas que no nos permiten hacer una disección mucho más amplia de la cisterna, del campo quirúrgico, perdón. Entonces, por eso existe la necesidad de sacrificar como algunas estructuras, pero obviamente pues desde el punto de vista venoso, porque nunca pues la idea sería el sacrificio de una lentículo estriada. Lo otro, y esto es especialmente importante en los aneurismas que tienen una proyección más anterior, y cuando vamos a tratar de hacer una protección más tardía de la arteria reticular de Heubner, es la apertura de la cisterna interhemisférica, que en este caso pues estaría un poquito más alta, porque después de tener el control de todo este campo quirúrgico para iniciar entonces la disección del aneurisma, tenemos que tener en cuenta la ubicación de este recurrente, y en ocasiones lo que nos podría dar como más luces hacia dónde su origen y su dirección sería la apertura de la cisterna interhemisférica. Lo otro que hay que tener en cuenta, que sí está descrito especialmente cuando vamos a abordar estos aneurismas de una manera lateral, es la posibilidad de tener que resecar el giro recto para poder hacer una visualización de la A2 contralateral en caso que tengamos que hacer una técnica de atrapamiento del aneurisma, o preverla en caso que exista una ruptura intraoperatoria y que por el flujo retrógrado, de A2, entonces tengamos que hacer el control vascular tanto de las 2A1 y de las 2A2 posterior al complejo. Entonces, en este caso, a veces para poder visualizar bien A2, en ocasiones tendría que realizarse entonces la resección del giro recto del frontal. Bueno, como entonces habíamos quedado al principio de la charla con el doctor Ignacio, pues la charla es bastante larga. Yo creo que hace falta más de la mitad de la presentación, entre ellos lo que sería la disección del aneurisma y el control vascular de esta. Entonces, como lo había sugerido el doctor Ignacio, vamos a dejar esta primera parte hasta acá, y el jueves entonces continuaríamos con lo que sería la disección, el control vascular proximal y el manejo de la ruptura intraoperatoria de los aneurismas de la arteria comunicante anterior. No sé si hasta el momento el doctor Francisco o alguno de los asistentes quiera debatir algo con lo que hemos visto hasta acá, o que haya preguntas en el público. Gracias, Danielita. Yo tengo una pregunta como siempre. Pacho, siempre haces el abordaje en dirección opuesta al domo. ¿Y qué pasa cuando la arteria dominante está en la misma dirección? Es decir,
El domo, si el domo está hacia la izquierda y tenemos una arteria dominante del lado izquierdo, no hay ningún problema. No, ese es el problema. A ver, yo me desenredo. ¿Qué onda, Chito? ¿Qué más? Escogemos el abordaje según el lado contrario del domo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo tengo un domo tirado para la derecha, lo abordo por la izquierda porque me voy a encontrar primero el cuello. ¿Ok? Ujú. La pregunta es, escogemos entrar por la arteria dominante sin pensar en el domo. ¿Cuándo es más Hay, importante entrar por la arteria dominante? hay todas las filosofías, ¿cierto? Lo que vos decís aplica para los aneurismas que miran hacia lateral completamente, o sea, hacia el lado contrario de la arteria que la origina. O sea que vos tenés un aneurisma de comunicante anterior, pero con una A1 grande del lado derecho y ese aneurisma mira para la izquierda. Ahí yo prefiero entrar por la izquierda. Hay gente que prefiere entrar por la derecha. ¿Por qué? Porque cuando uno rota la cabeza, el cuello queda contrario a la posición en la que uno va a poner el clip, o más bien en la misma dirección en la que uno va a poner el clip. Entonces, la posibilidad de cuello residual o de que uno no sea capaz, a pesar de tener el control proximal, de poner el clip de manera adecuada, para mí es más alta. Entonces, en ese caso, yo voy del lado contrario y primero diseco el domo y así me encuentro el cuello en la posición adecuada para poner el clip. Pero la gran mayoría de aneurismas miran hacia el frente, ¿cierto? Entonces, cuando usted tiene un aneurisma que mira hacia el frente, no tiene problema en entrar por el lado derecho o por el lado izquierdo, porque por ambos lados usted clipa el aneurisma desde lateral y se encuentra el cuello de manera perpendicular, que es como lo ideal. Entonces, en ese caso, depende del gusto del cirujano. Si al cirujano le gusta entrar por el lado derecho, aunque la arteria dominante sea la izquierda, pues ahí no habría problema. Y si el cirujano es derecho y la arteria dominante es derecha, pues mucho, mucho mejor. Entonces, no hay como una receta para todos los aneurismos que aplique para todos, sino que hay que ver como las características de cada uno. Entonces, básicamente, la filosofía es que los aneurismas tipo 1, o sea, los que están adelante de las A2, ¿cierto? Son como los más fáciles. Los que están entre las 2 A2 son un poco más difíciles y los que están posterior, pues son mucho, mucho más difíciles, ¿cierto? Pues porque hay que disecar las hipotalámicas y esa disección ahí no es fácil en ese espacio que es pequeño. Entonces, mi filosofía es que los tipo 1, los tipo 2 son muy quirúrgicos, los tipo 3 yo diría que son más de terapia endovascular, teniendo en cuenta pues todos los otros criterios que es el estado general del paciente, el Juni-Hess, el Fischer, la posibilidad o no de si el paciente tiene vasoespasmo al momento del diagnóstico. Entonces, ese es como más o menos el esquema mental para manejarlos. Yo siempre he creído que en aneurisma se necesita mucho espacio para uno estar más cómodo. ¿Qué opinas de los abordajes supraciliares, Pacho? Ese abordaje es muy interesante para los aneurismas no rotos. No soy muy fan de ese abordaje, pero lo he visto y es útil. En alguna ocasión lo he realizado, pero prefiero el abordaje pterional clásico pues para los aneurismas de comunicante anterior. Yo también creo que en especial para este aneurisma, por la distancia que hay a la craniotomía, es mejor tener un abordaje amplio. Es el aneurisma tal vez más lejano, ¿cierto? De los que tratamos por vía quirúrgica. Entonces, yo también prefiero tener más espacio porque se me hace que hay menos retracción. No sé si viste en el video que el paciente desde el principio en la corteza frontal tiene
un hematoma que en realidad no habíamos visto, ¿cierto? Y que usualmente ese es el sitio donde, cuando uno usa valva, donde apoya la valva, ¿cierto? Entonces, unos detalles ahí importantes. Por ejemplo, el profe Cavi me pregunta, pero entonces, ¿cómo es la retracción dinámica? Yo creo que ahí en el video queda claro cómo uno puede retraer el cerebro sin usar valva, solamente con el aspirador y la disección aracnoidea. Eso toma pues un poco de tiempo mientras uno se va acostumbrando a esa dinámica, que la más fácil es poner la valva, ir al nervio óptico, identificar la cerebral anterior arriba y atrás del nervio óptico, ahí tener el control proximal y en ese punto hacer la disección y hacer usualmente una cortisectomía del giro recto. Digamos que es como el camino más sencillo, aparentemente más corto, pero a la final se puede volver mucho más largo que hacer una disección aracnoidea desde el valle silviano. Soltando todas las aracnoides, el lóbulo frontal se puede manipular mucho más fácil y hacer una retracción menos mórbida. Profe, yo le quería hacer una pregunta. De acuerdo entonces a la morfología, podríamos decir que básicamente usted le gusta más el interhemisférico hacia el que tiene una proyección más superior a lo que sería clasificado como un tipo 2. Pero digamos que los tipo 3 que usted mencionó en esta parte, que le gustaría más para terapia endovascular, ¿no se favorecerían en este caso también más de un interhemisférico? Porque entiendo que el tipo 3 uno cuando entra por el interhemisférico chocaría como con el aneurisma acostado hacia atrás. Exacto. Digamos que podría, posibilita ver mucho mejor el cuello entrando desde adelante. Ese aneurisma que mostraste que es que mira posterior, o sea, si vos ves, ese no es un 2, sino es un 3, porque en una proyección lateral el 2 se esconde entre ambas A2, ¿cierto? El 3 sale hacia atrás. Entonces sí. ese aneurisma, ambos, los dos que mostraste hoy, se intentaron hacer por terapia endovascular, ¿sí? Pero pues técnicamente eso estuvo complicado. Entonces, por eso decidimos operarlos. En realidad, yo hubiese preferido que trataran el 3 por terapia, el otro, el Diolit, yo desde el inicio creo que era más quirúrgico, y en ese caso del 3 creo que el mejor abordaje sí es interhemisférico, ¿cierto? Porque es mucho más fácil usted disecar las perforantes posteriores desde la vista superior que desde la vista lateral con el lóbulo frontal y el giro recto haciéndole presión hacia adelante, ¿cierto? En cambio, cuando usted entra interhemisférico no tiene ese problema, sino que usted abre las cisternas, sigue las A3, A2 y se encuentra el domo normalmente para atrás. Las perforantes posteriores pueden estar encima del domo o debajo del domo, generalmente en esa ubicación están debajo del domo, y entonces así usted puede tratar de excluir el aneurisma primero y luego completar la disección de las perforantes. Listo. ¿Y ha tenido alguna experiencia quirúrgica con unos tipo 4 o ese sí ya usted lo considera reservado exclusivamente para terapia endovascular? No, lo que pasa es que esa clasificación que mencionaste luego se simplificó mucho. Con Yasui hizo una clasificación en que el 4 y el 3 para él son el mismo, ¿cierto? O sea, todo lo que esté por detrás de las A2 es tipo 3. ¿Sí me entiendes? Entonces a eso me refiero cuando hablo de los tipo 3. Los que están por detrás de las A2. Los que están entre las dos A2 son tipo 2 y los que están adelante de las A2 son tipo 1. Entonces es mucho más sencillo el esquema mental, pues, pero digamos que la idea de Yasser Hill no era mala, es una clasificación también adecuada, pero para mí es mucho más sencillo 1, 2 y 3, y los 1 están más adelante, los 2 intermedios y los 3 atrás, y ya pues asimismo en grado de dificultad, los 1 más fácil, los 2 un poco más duros y los 3 son los más complejos de todos. Ok. Adelante, doctor David Fernández. Hola, gracias. Quería aprovechar que el doctor había hablado un poquito de terapia endovascular para los de la comunicante anterior y quería preguntarle
¿qué era lo que o sea, qué era lo que lo motivaba a él a hacer un abordaje microquirúrgico en lugar de un endovascular para los de la comunicante anterior? Ujú. Bueno, los de la terapia endovascular no me parece, pues no estoy en contra de ella y eh, creo que es muy buen tratamiento, pero pues tiene sus limitantes y hay que saber escoger los pacientes adecuados para cada cosa. En estos dos casos, por ejemplo, primero se intentó terapia endovascular, entonces, pues, ¿cuál fue la motivación a operarlos? Pues la no posibilidad de poder resolver el problema por terapia endovascular. En aneurismas, en otro tipo de aneurismas, como lo dije, los uno y los 2 para mí son más quirúrgicos que endovasculares por, por todo, pues por la posibilidad de retratamiento. En realidad las tasas de complicación hoy en día son muy similares en ambas técnicas y pues porque lo que yo domino es la, la microcirugía. Aneurismas no rotos, igualmente yo creo que la terapia de elección es la cirugía, pues porque ofrece un tratamiento definitivo para los pacientes, o sea, menos posibilidades de recanalización. Yo sé de todos los dispositivos, cada día salió uno nuevo, este sí es, este sí es, este sí es. Entonces primero los coils eran la panacea y la recanalización era el 60%, ¿cierto? Pero los terapistas no dicen eso pues abiertamente, pero es una realidad. Entonces luego los stent, luego los diversores de flujo y así nos vamos yendo todos los días con un dispositivo nuevo que me parece espectacular, pero pues que hay que esperar que se sedimente en realidad la colocación de todos esos aparatos, que como vemos, pues siempre necesitan otra cosita más, ¿cierto? O sea que eh, tiene mucho que ver también con nuestro sistema de salud, cómo se mueve y con el tema económico. Eso es Doctor Sordo, adelante. Perdón. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, muy bien. No, pues yo estoy de acuerdo con el doctor Francisco, pues los que sabemos hacer microcirugía optamos por el tratamiento quirúrgico. Yo pienso que lo que, lo que aprendimos es lo que realizamos. Yo soy un neurocirujano muy conservador. Los aneurismas de comunicante anterior, pues hago terional. Siempre prefiero abrir el valle silviano y voy buscando la bifurcación, voy buscando a uno. Para mí todos los aneurismas de comunicante anterior tienen posibilidad de tratamiento quirúrgico y el reto para los terapistas endovasculares es competir en resultados, ¿no? Porque o sea, la microcirugía ha estado siempre, como dice el doctor Francisco, nosotros estamos ofertando unos resultados muy buenos con técnica microquirúrgica, con técnicas curativas, o sea, yo en lo personal a todo paciente le hago arteriografía de control o le hago angiotac, demostrando la oclusión del aneurisma. Y está obviamente la terapia endovascular, no solamente para aneurismas de comunicante anterior, sino para todos los aneurismas a la orden del día. En lo personal, en mis semanas de turno y todo, pues para mí todos los aneurismas de comunicante anterior los defino de manera quirúrgica, al no ser que sean pacientes con un Juniges muy alto o que tengan unas comorbilidades, pues convocamos al terapista endovascular. Dos preguntas. Uno, ustedes como servicio, ¿cómo distribuyen los pacientes? ¿Cuáles van a cirugía o cuáles van a terapia endovascular? Y la segunda pregunta para los que hacen clipaje de aneurismas, ¿cómo le ha ido cuando han tenido complicaciones de la recurrente de Heubner? ¿Qué han visto en la evolución de sus pacientes? Muchas gracias. Pacho, adelante. Nachito, explícale a vos al doctor más o menos cuál es la dinámica del servicio en cuanto a los aneurismas. Y en cuanto al infarto de la recurrente, hombre, es variable como la, las secuelas, ¿cierto? A veces uno ve un infarto pequeño del núcleo caudado
y el paciente no tiene nada. Otras veces uno ve un infarto del caudado y de la cápsula y el paciente está hemipléjico. Entonces, dependerá de la dominancia de esa recurrente. Entonces, en ocasiones, digamos, yo tengo algunos pacientes, yo creo que a todos nos ha ocurrido, que ha quedado ocluida la recurrente, sobre todo en aneurismas muy grandes, y he tenido esa experiencia. Unos pacientes cursan asintomáticos, incluso pruebas neuropsicológicas, y el paciente normal, y otros pues con un déficit motor incluso. Y con respecto perdón, doctor Francisco, una cosa, perdón un segundo, doctor. Pero sí, yo también he tenido isquemias de la recurrente, pero veo que es un infarto que a mediano y a largo plazo los pacientes van bien. Muchos los he visto recuperados, o sea, el paciente en el posoperatorio inmediato, los que hacen déficit neurológico es dramático, pero en el mediano y en el largo plazo, lo que yo he visto es que evolucionan bien. No sé ustedes qué han visto allá, como a largo plazo, que en el seguimiento, cómo han visto esos infartos de la recurrente. De acuerdo. Todos mejoran, unos más que otros. Tengo yo creo que un paciente que no mejoró la plejía, y creo que uno o dos que son el resto que van súper bien, o sea que el déficit motor es mínimo. Y doctor Zorro, con respecto a la pregunta que usted hacía, nosotros básicamente trabajamos en 4 centros que son el Instituto Neurológico, la Clínica León 13, Hospital San Vicente y Hospital Pablo Tobón. En el Hospital Pablo Tobón estamos muy fregados porque generalmente los terapistas endovasculares toman la decisión por encima de nosotros, y ya usted sabrá que todos terminan embolizados, o la gran mayoría. En las otras instituciones nosotros somos quienes tomamos la decisión con el paciente, y había una relación bastante armónica con ellos. O sea que en 3 de 4 hospitales nosotros tomamos las decisiones. Buenos días. Hola, Jason. ¿Qué más? ¿Bien o no? Muy bien, Jason. Va muy bacana la serie de Daniela. Muy amplia la revisión, y yo pienso que es fundamental, porque todos los neurocirujanos deben salir sabiendo operar muy bien todos los aneurismas, independiente de si existe o no la opción endovascular que tiene pues sus indicaciones, ¿cierto? Yo pienso que todos los aneurismas se pueden hacer por vía quirúrgica y todos los aneurismas se pueden hacer por vía endovascular, pero esta no es la discusión. Me parece que debemos tener el control pues de todos los aneurismas al momento de definir la conducta. Pero una observación pequeña, que no quiero ahondar mucho como en el manejo en ese momento, sino que en el diagnóstico escuché que Daniela por ahí mencionó que el gol estándar es la angiotomografía para este tipo de aneurismas. El gol estándar en el diagnóstico sigue siendo la arteriografía, y máximo ahora que tenemos pues arteriografía con reconstrucción 3D y con posibilidad de ver las referencias anatómicas, óseas y vasculares de todo este tipo de aneurismas. La ventaja fundamental es que permite ver con detalle las características del aneurisma, la morfología del aneurisma, la presencia o no de blebs que están subvalorados en la angiotomografía o en la angioresonancia, y permite ver con mayor detalle y claridad todas las referencias anatómicas. Entonces es importante que el mensaje que se lleve la audiencia acá es recordar que la arteriografía con reconstrucción 3D es el estudio de elección para el diagnóstico tanto de los aneurismas rotos como de los no rotos. Muchas gracias.